Hola suquitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y el día de hoy les traje un video de miedo. Como el año pasado, que no sé si se acuerdan, hice el video de historias de terror para estas fechas de 1 de noviembre, esas fechas de miedo. Entonces hoy voy a decirles a ustedes que traje un video nuevo de historias de terror. Y en esa ocasión yo conté mis propias experiencias y algunas otras que mi familia había vivido. Y en esta ocasión está conmigo mi mamá, que ella nos va a contar igual sus experiencias, porque ella ha vivido igual muchas otras cosas. Entonces las personas que la conocen a ella saben que es un poco sensible a esas cosas, en el sentido de que a veces ve cosas o presiente, no sé, alguna presencia. Entonces el día de hoy vamos a estar escuchando sus historias de terror. Así que si quieres continuar viendo, pues ya sabes, suscríbete al canal y dale like. Y ahora vamos a empezar. Buenas noches, estoy aquí para contar unas historias que he vivido de terror, se puede decir, gracias a la invitación de mi hija Suzuki, para que yo pueda contar estas historias. Una de ellas es que estaba yo en casa de mi mamá, vivía yo ahí, ya me había yo casado, tenía yo a mis hijos, estaban pequeñitos. Entonces un día entré al baño de casa de mi mamá y de repente me empezaron a aventar las cosas que estaban en el tocador, perfumes, maquillajes, todo lo que tenía yo puesto me lo empezaron a aventar, pero no topaba, no llegaba hacia mí, era lo extraño, y no había nadie en el cuarto conmigo, yo estaba sola. Entonces yo empecé a ver que me los empezaron a aventar y me quedé quieta esperando a que terminara todo eso. Y mi papá escuchó el ruido que había en el baño y fue a preguntarme qué pasaba, que si me había yo caído o que si me pasaba algo. Y le dije, no papá, no, ahorita que yo salga le comento qué pasó. Y pues ya llegó un momento que me tiraron todas las cosas, nada me lastimó, nada llegó a mí, tenía yo como una barrera frente de mí y allá chocaban y caían las cosas. También me pasaba en casa de mi mamá que de repente me soplaban en la parte de atrás de mi cuerpo, me soplaban en mi pelo y sentía yo un aire frío y sentía yo el escalofrío de lo que me pasaba. También viví en mi casa, ya donde vivíamos, que de repente veía yo un cuerpo que avanzaba de un lado a otro, y ese cuerpo era alto, negro, y solo se veía como que estuviese flotando en el aire. Y se lo dije a mi esposo, pero él no me creía lo que yo veía. Entonces, platicando con las vecinas, ellas me dijeron que también que sus hijos que estaban chicos veían a unas personas igual y que lloraban de la noche y se asustaban y pegaban de gritos. Entonces resulta que me comentaban ellas que muchos años atrás, en ese lugar donde estaba el fraccionamiento, donde estaban las casas, era monte y que habían habido asesinatos ahí y que tiraban a los cadáveres allá en ese monte. Entonces, según ellas, que eso que veíamos nosotros eran las almas de las personas que tiraron en esos montes. Y sucedió que en una ocasión estaba durmiendo mi hijo
tenía como año y medio todavía, y resulta que vi el cuerpo nuevamente y se lo dije a mi esposo y él vino a ver y lo vio. Entonces vio que estaba en la orilla de la hamaca de mi hijo y entonces él se asustó y corrió para ayudar a mi hijo para que no lo tocara la persona, pero cuando corrió se aventó a abrazarlo para botar a la persona y se cayó mi esposo porque no había nada. Entonces él vio que se fue esa sombra negra y lo persiguió y vio que era una cara de calavera con el cuerpo negro flotando. Y así me creyó lo que estaba pasando. Esas son unas cuantas historias de las primeras que viví. También viví una en casa de mi suegra, que había pasado como 3 días que había fallecido la abuelita de mi esposo. Y yo ya había platicado en algunas ocasiones con ella antes de que falleciera. Y resulta que estaba yo lavando trastes en la cocina y estaba yo sola porque todos los demás estaban en la sala y de repente sentí que alguien estaba presente junto a mí y viré a ver y vi a la abuelita de mi esposo y le pregunté, ¿qué hace aquí? Le dije, ¿cómo está? ¿Quiere algo? Se me olvidó por completo que ella acababa de fallecer. Entonces, en eso que vi que no me contestó, vi que se dio la vuelta. Empezó a caminar dándome la espalda y en eso que uno de mis cuñados acechó y le dije, mira, ahí está tu abuelita, porque ya me di cuenta de que realmente la señora ya había fallecido. Hacía 3 días y a mi cuñado sí la vio el final de que se estaba yendo y a mi cuñado le dio calentura esa noche, por lo que vio se asustó mucho y y pues vi esto también. O sea, son varias cosas que me han pasado y que he visto. Oye, entonces cuéntanos, también me estabas contando que estabas de adolescente y jugaste la Ouija. Ah, sí, jugué. La Ouija. Porque en la secundaria tenía yo una amiga que tenía una Ouija. Y en la escuela vi que lo jugó ella con unas compañeras. Y se me ocurrió pedírsela prestada. ¿No te dio miedo? Sí me daba miedo, pero lo tomaba yo como un juego. No pensaba yo que era algo que realmente no era bueno. Era novedoso. Para jugar, era algo novedoso. Realmente estaba saliendo la novedad de las ouijas. Entonces ella me dijo que sí me prestaba la ouija, solamente que yo tuviera mucho cuidado de que en la noche, después de que yo la juegue o cuando ya vaya yo a dormir, que yo la pusiera en su caja y que lo metiera a guardar en un estante bajo llave, porque si lo dejaba yo afuera me iba a hacer ruidos en mi casa o podía hacer cualquier otra cosa, porque realmente la ouija la mantiene viva una energía mala, una energía de un espíritu que no ha podido ver la luz, no ha tenido la luz para avanzar más allá. Entonces yo me la llevé a la casa y todo, y yo la jugué una vez con una de mis primas, y me empezó a hacer preguntas, pero yo le había dicho que la ouija, ya que le empezáramos a jugar, no se le podía, no podías reírte por las respuestas que te daba, que tenías que estar seria.
porque si no se molestaba y podía golpearte o podía lanzarte, hacerte algo. Entonces, empezamos a jugar la ouija y yo le pregunté primero que si le podía hacer preguntas y me dijo que sí, porque en un lado, no sé si ustedes han visto la ouija, es una madera que tiene en la parte de arriba los números del 1 al 0. En medio tiene 2 filas de las letras del abecedario y en la parte de abajo, en un costado tiene un sí y en el otro costado tiene el no. Entonces lo que le pregunta es sin tocar el triángulo, que es lo que sientes que te da una energía en las plantas de las manos. No, uno lo mueve, sí. No, solito se mueve. Él te va jalando, te va guiando. Entonces le pregunté que si estaba disponible para hacerle unas preguntas y me dijo que sí. Le pregunté que quién era, espíritu de quién era, y me empezó a guiar hacia cada letra del abecedario y íbamos leyendo qué iba formando y me dijo que era Napoleón Bonaparte. Y esto ya me lo había dicho mi amiga, que así se llamaba el espíritu. Y no sé si ustedes se acuerdan que Napoleón Bonaparte no fue una persona muy buena, que digamos, cuando vivió. Entonces, en una de las preguntas, mi prima se empezó a reír y nos jaló el triángulo, que es lo que corre, y la madera se cayó, o sea, como que voló y se cayó la madera. Y mi prima se asustó mucho, igual que yo, y me dijo, ya no quiero jugar esa cosa, ya. Y lo agarré, lo guardé en su caja y lo metí al estante. Y pasó un día, no lo jugué, hasta que la mamá de una amiga vecina de nosotros me preguntó que si yo podía, que porque había escuchado que yo podía hacer lo de la ouija y que podía yo leer cosas del futuro, y me preguntó que si yo le podía leer la ouija porque tenía una pregunta que hacerle muy importante para ella. Entonces me armé de valor y saqué la ouija y fui a casa de la señora. Ella, empezamos el ritual, como siempre, pidiéndole permiso para hacer las preguntas. Y cuando me preguntó la señora, quiero saber si estoy embarazada. Y preguntamos en la ouija y me dijo que sí. Cuando en esa época no existía ultrasonido ni nada que te pudiera decir estás esperando un bebé, ni las pruebas caseras, ni nada. Tenías que esperar tu tiempo. Y entonces me preguntó que qué iba a ser, que si niño o niña. Y le dijeron que iba a ser un niño. Y así me hizo algunas preguntas de su vida y se las fui respondiendo. Y cuando ella dio a luz un varón. ¿Y ya luego sí se leía? Sí, devolví la ouija a su dueña, me dio miedo y, o sea, ya no la quise jugar, porque ya vi que era una cosa muy seria. Y el año pasado, no sé si vieron el video del año pasado, y si no lo han visto se los voy a dejar en el link, que comenté una historia sobre la casa de mis papás, que allá habían pasado muchas cosas. Entonces les comenté sobre que había una sombra y que había un niño. Entonces
recientemente, bueno, no recientemente, sino a mi hermano le pasaron unas cosas antes, porque él ya se cambió de casa, o sea, él vivía en esa casa y ahorita él ya la deshabitó, pero antes que la deshabitara, él estaba cenando, o sea, siempre le han pasado cosas a ella, dice que le abrían la puerta y que la cerraba y la volvían a abrir y que veía una sombra de un niño y todo eso, y hasta que vio que estaba con sus hijas viendo una película arriba, entonces que él bajó las escaleras y le dijo, ahorita voy a subir, voy a hacer palomitas, ¿no? Entonces que agarra y que escucha que alguien está caminando en la sala y entonces que piensa que es su hija, ¿no? Y dice, y que le dijo, sube ahorita, voy a subir con las cosas. Y ya, entonces que cuando terminó esas palomitas y todo, que empezó a caminar y empezó a subir las escaleras, cuando siente que le aventaron algo. O sea, le tiraron algo y le dio y él se volteó y pensó que era su hija y que le dijo, ya te dije que estés arriba. Entonces que él se volteó y que vio a la niña, así como que rápido hizo así, se rió y se fue. Es que como fue un movimiento rápido que dijo, pensó que era su hija. Entonces dijo, ay, ahorita lo voy a bajar a buscar. Y subió a dejar las cosas y cuando entró al cuarto vio que estaba sus dos hijas ahí. Entonces sí se asustó y ya después se lo comentó a su esposa y quedaron así. Entonces en otra ocasión también, y recientemente justamente ayer estábamos platicando y nos contó, porque ahorita fue a la casa a dejar unas cosas y que sus hijas estaban en la escuela. Entonces nos estaba contando ayer que en eso estaban en la sala y que escuchó que la puerta de su cuarto de arriba se abriera, o sea, como se escucha, se abre la manija y se abre la puerta. Pero la casa está deshabitada. Ahorita como ellos se mudaron la casa ya no hay nadie. Se mudaron a otra casa. Entonces pues esa casa ahorita no hay nada, no hay muebles, no hay nada, está deshabitada, así no hay nada. Entonces él, que escuchó que se abrió la puerta, estaba con su esposa y que subieron a ver qué había pasado. Dijeron, a lo mejor es el viento, ¿no? Entonces, vieron que todas las ventanas estaban completamente cerradas y en eso cerraron la puerta. Y que estaban bajando las escaleras cuando volvieron a escuchar que se abre la puerta, pero se gira la manija y se abre la puerta. Entonces que ellos dijeron, pues ya checamos que esté bien, vamos a volver a subir. Para ver si no había alguien. Dijeron, a lo mejor hay un ladrón que está esperando que ya nos escuchó y está esperando a que nos fuéramos. Entonces que en eso subieron y que abrieron la puerta, entraron al baño y todo y que no había nadie. Pero en que estaban ahí en el cuarto que escucharon que la ventana es una ventana corrediza, como si le ejerceras presión, como si le empujaran, ¿no? Y se escuchaba así un cric, cric. Entonces que lo escucharon y dijeron, bueno, pudiera ser el viento, no sé. Que cerraron la puerta y bajaron completamente las escaleras y terminaron de revisar y antes de volver ahí se volvió a abrir la puerta. Entonces que su esposa le dijo, pues es que ya vámonos porque ya algo está pasando aquí, ya vámonos. Entonces que en eso, antes de salir de la casa, la puerta principal se abrió así solita. Entonces dijeron, no, pues ya vámonos. Entonces se supone que en las historias que conté, bueno, se lo han contado, se supone que en esa casa hay un niño, porque tengo un tío igual, que siempre ve cosas. Entonces hubo una ocasión que estábamos cenando y en la mesa, en el comedor, habían varias personas sentadas y en la sala también, o sea, la casa se llenó prácticamente. Entonces en eso uno de mis primos se levantó de la silla y se fue a la sala. Y yo, como quería escuchar el chisme del comedor, ocupé su lugar. Pero en eso, como a los 5 minutos, yo de reojo vi que alguien se acercó hacia mi silla. Vi que caminó. Entonces yo pensé que era mi primo y me volteé y le dije, oye, ya te ocupé tu lugar, perdón. Y cuando me iba a parar vi que no había nadie, los que estaban sentados seguían sentados. Entonces en eso mi tío se volteó y vio que yo me fijé y me dijo, ¿lo viste? Y le dije, pues vi de reojo, vi que alguien se acercó y pensé que era mi primo. Me dijo, sí, fue un niño. Me dijo, sí, fue un niño, yo ya lo vi. Por acá, a veces cuando vengo ya lo vi varias veces. Y ese mi tío siempre dice que ve cosas. Entonces, igual otro tío que ha visto, que fue a la casa y que de repente
fue a buscar unas cosas y que me dijo, ahí está corriendo un niño, que vio que pasaron los pies del niño y todo eso, y pensó que era mi sobrina que estaba en la casa, pero no había nadie. Entonces yo le dije, no, pues no están mis sobrinas acá. Le dije, no hay nadie. Entonces él como que sí le dio miedo y todo eso. Entonces esa casa como que ha tenido varias cositas. De hecho ella también ahí veías cosas, no me decías, ahí pasa una sombra o algo. Sí, lo que tiene esa casa es que cuando recién nos pasamos a vivirla, un día que llegamos, pues salimos a pasear, y cuando regresamos vimos que en la parte de adelante de la casa, en un montículo de piedras que había una bolsa roja como de terciopelo amarrada. Entonces me llamó la atención y fui a ver de qué se trataba, y vi que era una bolsa. Entonces le dije a mis hijos, miren, hay una bolsa aquí, y pesaba un poco. Entonces yo la abrí, y cuando la abrí la sacudí y salieron unos budas. Entonces los conté y eran 7 budas. Los agarré, los volví a meter en la bolsa y los tiré en el basurero. Luego de unos días, en una plática con mi vecina, le comenté lo que había sucedido con la bolsa, y me dijo que no lo debí de haber tirado al basurero, sino que lo debí de haber quemado, porque se ve que era un hechizo, es algún mal que nos querían hacer a toda la familia, a los que vivíamos en la casa. Entonces, desde eso, esa casa empezó a tener un montón de cosas, ruidos, apariciones. Por ejemplo, un día estaba mi esposo, que era director de un coro, estaban ensayando en la casa los muchachos con él, y en que estaban cantando, en la parte de la punta de la casa había una lámpara, y esa lámpara se las aventaron a los muchachos que estaban sentados. Y luego apenas salió volando la lámpara. En el baño había un cristal un espejo bien puesto, y apenas salió volando, ese espejo se cayó y se quebró. Entonces hizo un ruido de miedo. Y sí me acuerdo que fue exactamente cuando salió volando, ¿te acuerdas? Salió volando la cosa y enseguida se cayó el cristal. Y todos se levantaron y se quedaron así, ¿qué pasó? Sí, estaban Entramos asustados. al baño y estaba todo quebrado el cristal. Sí, y además, ¿quién iba a aventarles la lámpara? Porque no había nadie en ese lado. Ellos estaban cantando, tenían sus partituras y las estaban leyendo mientras mi esposo los estaba dirigiendo, y no había nadie detrás de ellos para que les aventara la lámpara. Sí, y entonces lo que le estábamos platicando de que mi hermano recientemente, hace unos días, le pasó eso. Pues nosotros mandamos, hay un cuarto en la planta baja que tiene igual una puerta corrediza. Entonces esa puerta corrediza estaba como que quebrada. Entonces, pues empezamos a hacer algunos arreglos a la casa y todo eso. Y mandamos el cristal. Y luego empezamos a hacer los arreglos a la casa y mandamos a componer el cristal, pusieron cristal nuevo y todo eso. Pero como a los 3 días volvió a salir una cuarteadura así en la parte de arriba. Y entonces nosotros dijimos, pues habríamos pensado, a lo mejor es alguien que intentó robar y que forcejeó la puerta, pero tenemos una bodega en la parte de afuera que no tiene candado y las cosas estaban en la bodega. Tenemos algunas otras cositas también dentro de la casa, nada así de valor y todo, pero pues unos libros o cosas así. Entonces pues nadie había movido nada. Entonces eso fue hace como 2-3 meses, pero ya recientemente, hace como 15 días, descubrimos que el cristal se volvió a cuartear, pero ya así por completo, así como que en la mitad. Entonces, pues ayer estábamos platicando y sacando conclusiones en que mi hermana nos contó de que
de que escuchó el cristal que lo empujen y que la niña eso. Entonces sacamos la conclusión de que pues en esa casa sí hay algo por todo lo que hemos vivido y que pues a lo mejor ese ente es el que se ha encargado de estar empujando las cosas y empujó el cristal para que se pudiera guardiar. No sé, nuestra idea, porque no hay nadie, o sea, hemos checado todo y nadie ha brincado a robar ni nada. Y de hecho yo cada vez que iba a la casa, o sea, cada vez que voy a la casa cierro todas las puertas. Pero cuando regreso al día siguiente o los 2 días a ver la casa, la puerta del baño siempre está abierta. Entonces yo se lo comenté a mi hermano y le decía, oye, la puerta del baño siempre se queda abierta, yo la cierro bien, o sea, ni siquiera se cierra bien, porque luego hay puertas que a lo mejor el pichito no entra bien y luego el aire lo empuja, ¿no? Pero esa puerta no se cierra bien. Entonces yo le dije, cada vez que voy la cierro y luego está abierta. Y él me dice que así les pasaba cuando vivían ahí, que ellos cerraban la puerta y de repente escuchaban que se abría una puerta y cuando bajaban en la puerta del baño. Entonces, como les decía, la conclusión es de que se ve algo, porque igual estábamos viendo de que sí nos enfermamos mucho, o sea, yo casi no, pero mi mamá, mi papá, mi hermano siempre se enfermaban. Y luego cuando nació mi sobrina, mi cuñada, siempre se enfermaban en esa casa, todo el mundo que entraba se enfermaba. Sí, la visita que teníamos, que iban a la casa, siempre nos comentaban que cuando entraban se sentían cansados y que les daba sueño, que les daba ganas de dormir. Entonces nosotros pensábamos, como en la sala teníamos aire acondicionado que cubría la cocina y el comedor, pues pensábamos que era por el aire acondicionado que viene del sol y todo. Aquí en Mérida hay mucho calor, entonces pensábamos que eso provocaba que ellos les diera sueño, pero pues ya analizando bien lo de este ente que está viviendo en esa casa, pues hemos pensado que ese cansancio que sentían las personas que nos iban a visitar, pues yo creo que era por el ente que se alimenta de la energía de las personas. Igual la otra conclusión que estábamos platicando es de que pues en la primera casa donde vivimos, que es la que contó ella, donde trataron de alzar a mi hermano y que sí pasaron muchas cosas, porque hasta los vecinos de al lado tuvieron problemas y el de enfrente se terminó yendo porque decía que a su hija la fastidiaban mucho, le apagaban la luz, le lanzaban cosas, la aventaban, entonces fue así súper cañón, entonces se terminaron yendo. Entonces de ahí nos pasamos a otra casa, el otro extremo de la ciudad, y ahí continuaron las cosas. Entonces dicen que a veces te los llevas, no sé, han visto esa película, no sé qué película será, Poltergeist o algo así, donde se veía que el problema que tenían en una casa, luego se fueron a otro y pensaron que dijeron, pues un nuevo comienzo, algo así, y luego se ve que los siguen. Entonces estábamos pensando que a lo mejor ese problema que teníamos en esa casa nos siguió hasta la nueva casa, porque ahí pasaban también muchas cosas. Una vez que, ¿no te acuerdas que estábamos acostados en el cuarto? No estaba ni mi papá ni mi hermano, y en eso estábamos viendo la tele y era de noche y solo estaba prendida la tele y todo estaba apagado, y en eso empezamos a escuchar, yo empecé a escuchar que alguien estaba subiendo las escaleras, pero estilo como un bastón, como si estuvieran corriendo un bastón. Entonces yo me acuerdo que te dije, ¿escuchas eso? Y apagamos la tele. Entonces yo empecé a seguir escuchando que seguían subiendo las escaleras hasta llegar a la puerta del cuarto, y en eso como si hubiera entrado alguien, no se abrió la puerta, pero como si la golpearan, y se seguía escuchando en el cuarto hasta que como que cruzó el cristal y la cortina se empezó a mover. Entonces ahí pasaron también muchas cosas. Ahí es cuando vi a mi abuelo también, eso lo conté en el video de Historias de Terror del año pasado, donde abrí la puerta del baño y lo vi sentado en la taza y yo dije, ay, ups, perdón, cerré la puerta y se me olvidó, y al ratito me acordé, dije, pues que mi abuelo ya falleció hace tiempo. Cuando estaba yo muy chiquitita, pues igual me acuerdo que
sentía yo una tensión, o sea, cuando estaba yo arriba y quería bajar a la cocina a buscar agua o algo así, sentía yo así como una tensión del hecho de bajar, así como si alguien me observara, como si no estuviera yo sola, no sé, me daba cosa. Y en esa casa, en la segunda casa donde donde les estamos platicando que estaba el Cristo, una vez estaba acostado mi esposo en el cuarto de mi hija, y ese día era un día que estaba lloviendo y mis hijos decidieron dormir conmigo en mi cuarto, y mi esposo dijo, pues está bien, me voy a dormir al cuarto de la niña. Se fue a dormir allá y de repente dice él que sintió que le pusieron la mano en el pecho y que lo empezaron a oprimir. Entonces que él se quería levantar y no podía, sentía el peso de la mano. Entonces cuando ya logró incorporarse, él me comentó que vio el rostro de mi papá, el cuerpo de mi papá ya había fallecido. Entonces me fue a ver y me dijo, ven a ver esto que me pasó, y me llevó al baño, prendió la luz y me mostró que en su pecho tenía una mano, pero no la forma de la mano, sino que, sí la forma de la mano, pero se veían, en vez de los dedos, se veían las falanges. Y eso se lo mostró a mi suegra, se lo mostró a mi mamá, y le tardó como una semana en desaparecer. Entonces es algo que también le pasó. Porque seguro se peleó. No puede ser. Sí le pasó eso. Pues en general nos han pasado muchas cosas a nosotros y otros miembros de la familia que han visto cosas. Entonces, sí, de hecho en este caso ella y mi hermano son los que han visto más cosas. Les digo, yo he ido sola a ver lo de la casa, y lo más que me ha pasado que he visto es que está abierta la puerta. Siempre la cierro y luego está abierta, pero a él siempre que va me dice, no, vi esto, vi lo otro. O sea, son como que más susceptibles. Y ya lo último que yo vi fue, que igual lo comenté en el video anterior, fue lo de mi papá, que reciente que falleció mi papá, como a los 7 días, me fui a dormir con ella porque ella todavía estaba así como que no quería dormir sola. Antes estaba viendo la tele y en eso que se abre la puerta, la manija se gira por completo y se abre. Porque yo cuando empecé a escuchar que la manija empezó a sonar, vine a ver a la puerta y vi cómo se giró y se abrió. Y entonces yo dije, a lo mejor es mi hermano que abrió nada más para ver si estaba y se fue, pero al momento que se abrió la puerta no había nadie detrás, o sea, se veía la pared y la sala y eso, y no había nadie. Y dije, bueno, me puse a ver un programa así más o menos para que me despistara en ese momento. Te distrajera. Me distrajera, y a los 5 minutos mi hermano bajó las escaleras. Y me dijo, ¿ya despertaste? Le dije, sí. Y me dijo, es que acabo de soñar con papá. Y le dije, ¿así que soñaste? Y me dijo, es que soñé que estaba como que angustiado, nos estaba buscando. Soñé que estaba él solo aquí en la casa y que estaba buscando y que empezó a buscar por todos lados y que empezó a abrir las puertas de la casa. Que abrió tu puerta, que abrió la puerta, todo nos estaba llamando. Entonces yo le dije y le comenté que pues me acababan de abrir la puerta. Entonces le digo, pues hubo conexión con su sueño y lo que pasó a lo mejor pues sí era una señal, porque pues dicen que también cuando falleces, pues el fallecido no se da cuenta que murió. Sobre todo él, que fue una muerte rápida, o sea, él no se esperaba morir. O sea, ya tenía como que una idea, porque nos decía, no voy a salir de esta, no voy a salir de aquí, pero no fue así de que se fue apagando poco a poco, sino que sí, en la operación, boom, le dio un infarto así, fulminante y ya. Entonces yo creo que él estaba, porque igual en esos días, me acuerdo que mi hermano agarró su celular y lo empezó a usar. Hasta la fecha él tiene su mismo celular, el número de que tenía mi papá lo está usando.
Entonces en esa semana me acuerdo que una vez que yo le llamé por teléfono y mientras estaba yo hablando con él se escuchaba como que una voz intermedia quería decir algo, como que querían decir algo. Y por un instante puse altavoz para que escucharan los demás y lo estaban escuchando y por un instante se escuchó como si dijeran mi nombre o el nombre de, no sé, de uno de los familiares. Se escuchaba más o menos como querían decir nuestro nombre, pero no se entendía esa voz. Entonces decimos, pues a lo mejor era mi papá que sería comunicar. Como te digo, como el alma no sabe qué pasó ni qué está pasando, pues está desesperado buscándonos. A los 3 días de que falleció mi esposo, no estábamos nosotros en la casa, habíamos salido. Mi nuera estaba arriba con mis nietas, estaban solos. Cuando fuimos a la misa. Ajá, nos fuimos a la misa y se quedó mi nuera con mis nietas en la casa, en el cuarto de arriba, donde ellos dormían. Y escuchó mi nieta que dijeron, Gaby, Gaby, así se llama mi nuera. Entonces, mi nuera sí lo escuchó, pero escuchó la voz de mi esposo que la estaba llamando. Entonces que le dijo a su hija, no es nada, déjalo, no es nadie, todos están en la misa. Entonces sí escuchó que la estaban llamando y escuchó claramente su nombre. Entonces esa hora que le pasó a ella fue una hora que él normalmente les hablaba para que lo llevaran a su ensayo porque tenía ensayo. Esas veces, entonces sí, ella se asustó mucho y ya cuando nos contó estaba así nerviosa y todo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con las historias de terror, espero que les haya gustado mucho y le agradezco a mi mamá que nos haya compartido un poco también de sus experiencias. Y si les gustó este video, ya saben, compartan con sus amigos y denle like y suscríbanse también. Entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós. Uh-huh.